La lluvia caía a cántaros ese martes por la mañana, como si el cielo mismo estuviera de luto por mi padre. Madrid en octubre puede ser precioso con sus hojas doradas y su aire fresco, pero ese día todo era gris y frío, un reflejo perfecto de mi corazón destrozado. Papá siempre había sido un hombre extraordinario. Tomás Ferrer, el hombre que levantó una próspera empresa de construcción de la nada, que entrenaba al equipo infantil del barrio los fines de semana y que siempre olía a café y a serrín. Todavía no podía creer que se hubiera ido. Un infarto a los 62 años, demasiado repentino, demasiado pronto. Estaba de pie frente al espejo en el dormitorio de mi infancia, luchando con el collar de perlas que me había regalado por mitad. 30º cumpleaños el año pasado. Mis dedos temblaban demasiado como para abrochar el cierre. «Deja que te ayude con eso, Sofía», dijo mi marido Marcos, apareciendo detrás de mí. Su reflejo mostraba un traje negro perfectamente planchado, con el nudo de la corbata hecho con precisión. Todo en él era siempre tan controlado, tan medido. Me abrochó el collar, sus manos rozando mi cuello. Busqué consuelo en sus ojos, alguna señal de que entendía por lo que estaba pasando, pero permanecían distantes. Marcos siempre había sido educado con mi padre, pero nunca cálido. Siempre había una corriente de tensión entre ellos que ninguno de los dos me explicaba. «Deberíamos irnos. Mamá y Jimena están esperando abajo», dijo, mirando su reloj. Su madre y su hermana habían insistido en quedarse con nosotros tras la muerte de papá, supuestamente para ayudar, aunque no habían hecho más que criticar la casa de mi padre desde que llegaron. El funeral en la iglesia de San Isidro estuvo muy concurrido. Papá era respetado en la comunidad, y los bancos estaban llenos de contratistas, antiguos empleados, vecinos y amigos. Me senté en primera fila, entre Marcos y su madre, Leonor, una mujer cuya elegancia solo era igualada por su frialdad. El sermón del padre Miguel fue amable, hablando de la generosidad y el trabajo duro de papá, pero apenas oí las palabras. Estaba perdida en recuerdos. Papá enseñándome a montar en bici, ayudándome a instalarme en mi residencia de la Universidad Complutense, llevándome al altar hace 5 años. No fue hasta que llegamos al cementerio de la Almudena que me di cuenta de verdad. Esto era un adiós, para siempre. El ataúd estaba suspendido sobre la tumba recién cavada, cubierto de rosas blancas. Puse la mano sobre la madera pulida, sintiendo cómo el frío se filtraba en mis dedos. «Papá», susurré, mientras las lágrimas finalmente brotaban. «Lo siento tanto». Y entonces ocurrió. Mientras estaba allí, rota y vulnerable, Leonor se inclinó hacia mí, su perfume de diseñador abrumador, y susurró: «Bueno, al menos ahora podremos tomar lo que debería haber sido nuestro desde Mintesentu, el principio». Me aparté de un salto, mirándola con incredulidad. «¿Qué?». Me dedicó una sonrisa ensayada, de esas que nunca llegan a los ojos. «La casa del embalse, en la sierra». Tomás sabía que legítimamente pertenecía a nuestra familia. El abuelo de Marcos era el dueño original de esa tierra antes de que tu padre se la arrebatara. Antes de que pudiera responder, Jimena, mi cuñada, se puso a aplaudir lentamente, haciendo sonar sus uñas cuidadas. Por fin, articuló sin sonido, su rostro una máscara de falsa compasión para cualquiera que mirara, pero sus ojos brillando de satisfacción. Miré a Marcos, esperando que me defendiera, que defendiera a mi padre, pero él puso una mano firme en mi brazo y me lanzó una mirada severa que claramente decía: «Aquí no, ahora no». Me quedé helada, con las tarjetas del funeral en la mano mientras el sacerdote preguntaba si alguien quería compartir algún recuerdo. La familia con la que me había casado había convertido el funeral de mi padre en una apropiación de bienes. Me sentí enferma. De alguna manera, logré superar el resto del funeral. Acepté las condolencias de los amigos de papá, mi voz en piloto automático, agradeciéndoles su asistencia mientras mi mente daba vueltas a las palabras de Leonor.
La casa del embalse había sido el orgullo de papá. La construyó con sus propias manos, pasando los veranos allí enseñándome a pescar y a navegar. Fue donde mamá pasó su último verano antes de que el cáncer se la llevara cuando yo tenía 19 años. De vuelta en casa, la gente se reunió con tortillas y palabras de consuelo. Me movía mecánicamente entre los grupos, rellenando tazas de café y aceptando abrazos de personas que compartían historias sobre papá. Tu padre me ayudó a empezar mi negocio de fontanería, dijo José Martín, con los ojos enrojecidos. Me dio mi primer contrato cuando nadie más quería arriesgarse. Tomás me llevaba a los tratamientos de quimio cuando mi marido no podía faltar al trabajo. Me dijo la señora Rivera, la vecina, apretándome la mano. Cada historia era una puñalada que me recordaba lo que había perdido. Mientras tanto, Leonor presidía el salón, aceptando condolencias como si fuera la viuda, y no la suegra que había visto a mi padre unas 10 veces en 5 años. Cuando se fue el último invitado, me derrumbé en el sofá, emocionalmente agotada. Marcos se sentó frente a mí, mientras Leonor y Jimena susurraban en la cocina. ¿A qué ha venido eso en el cementerio?, pregunté, con la voz tensa. Marcos suspiró. Mamá solo está alterada. Los funerales despiertan todo tipo de emociones. ¿Emociones? Estaba hablando de quedarse con la propiedad de mi padre antes incluso de que lo entierren. Sofía, estás exagerando. La familia de mamá fue dueña de esa tierra hace décadas. Papá siempre sintió que tu padre la compró conociendo la historia. Lo miré fijamente, a ese extraño con el que me había casado. ¿Así que estás de acuerdo con ella? ¿Crees que tienes derecho a la casa del lago de mi padre? Creo que debemos discutir lo que sucederá con el patrimonio de tu padre de forma racional, dijo Marcos, con su tono de abogado asomando. Ahora mismo estás demasiado sensible. Me levanté, incapaz de respirar en la misma habitación que él, en la cocina. Leonor y Jimena se callaron cuando entré, sus rostros compuestos en una falsa simpatía. Sofía, querida, dijo Leonor, su voz un veneno meloso. He hecho una lista de los objetos de valor de la casa. Solo para llevar un control, ¿ya entiendes? El duelo hace que la gente se vuelva olvidadiza. Miré el bloc de notas que Tun tenía en la mano, con objetos de la casa de mi padre catalogados como piezas de museo. Algo dentro de mí se endureció. Eran buitres, dando vueltas antes de que el cuerpo se enfriara. «Fuera», dije en voz baja. «¿Perdona?» Las cejas de Leonor se arquearon. «Fuera de la casa de mi padre. Ahora». Jimena se rió nerviosamente. «Está histérica, mamá. Marcos dijo que esto pasaría, pero no estaba histérica. Por primera vez desde la muerte de papá, me sentía completamente lúcida. Vi a estas personas por lo que eran, y vi la verdad sobre mi matrimonio. Sofía». Marcos apareció en la puerta, preocupado, pero no por mí, sino por la escena que pudiera montar. «Lleva a tu madre y a tu hermana a un hotel, Marcos. Ya no son bienvenidas aquí». Leonor se agarró las perlas dramáticamente. Después, «de todo lo que hemos hecho para apoyarte». «¿Apoyarme? Habéis estado midiendo las cortinas desde que mi padre se desmayó». Mi voz se elevó a pesar de mí. «Le faltasteis al respeto en su propio funeral». Marcos se interpuso entre nosotras. «Ya basta, Sofía. No estás pensando con claridad». Miré a mi marido de 5 años y vi a un extraño, alguien, que nunca me defendería frente a su familia. Alguien que vio mi dolor como una oportunidad. «Estoy pensando con mucha claridad por primera vez», dije, con voz firme. «Llévalas a un hotel. Necesito espacio». Para mi sorpresa, Marcos asintió rígidamente. «Bien, nos iremos, pero esta conversación no ha terminado». Mientras los veía recoger sus cosas, una extraña calma se apoderó de mí. Creían que estaba rota, maleable en mi dolor. Se equivocaban. Papá siempre había dicho que yo tenía su misma entereza, y estaban a punto de descubrir exactamente lo que eso significaba. La primera noche sola en casa de papá fue la más larga de mi vida.
Deambulé de habitación en habitación, tocando sus cosas. El gastado sillón de cuero donde leía sus novelas de misterio, la colección de gorras de béisbol colgada, junto a la puerta, el proyecto de carpintería a medio terminar en el sótano. Cada objeto contenía un recuerdo que me reconfortaba y me devastaba a la vez. Marcos llamó por la mañana, su tono deliberadamente razonable. Sofía, tenemos que hablar de lo que pasó ayer. No estoy lista para hablar, dije, viendo cómo la lluvia surcaba la ventana de la cocina. Mamá y Jimena están disgustadas. Solo intentaban ayudar y las echaste. Apreté el teléfono con más fuerza. Estaban haciendo un inventario de las posesiones de papá en el velatorio. Marcos, ¿cómo es eso ayudar? Su suspiro estaba cargado de exasperación. Son familia, Sofía, son mi familia. Y las avergonzaste. La antigua yo se habría disculpado. Habría priorizado mantener la paz antes que defender mi postura. Pero la muerte de papá había cambiado algo fundamental dentro de mí. Necesito tiempo, dije en su lugar. Ha llamado el abogado de papá. La lectura del testamento está programada para la semana que viene. Hubo una pausa. ¿Qué, abogado, Hernández o Gutiérrez? La pregunta me pareció extraña. Jaime Campos. Ha sido el abogado de papá durante años. ¿Por qué? Por nada, dijo Marcos rápidamente. Estaremos allí, por supuesto. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina de papá, pensando. Marcos nunca antes había mostrado interés en los asuntos legales de mi padre. La semilla de la sospecha que se había plantado en el funeral creció un poco más. Durante los días siguientes, Marcos, Leonor y Jimena mantuvieron lo que empecé a considerar un asedio. Llamaban constantemente. Aparecían sin avisar con comida que no había pedido. Se ofrecían a ayudar a organizar los papeles de Miro, papá. Cada visita parecía una misión de reconocimiento. No deberías estar sola, cariño, dijo Leonor el jueves, apareciendo en la puerta principal con una empanada. Una casa tan grande y vacía como esta, llena de recuerdos. No puede ser bueno para ti. Su pulsera de diamantes brilló al entrar en la casa. Me las arreglo, dije, observando cómo escaneaba el salón, sus ojos deteniéndose en el antiguo reloj de pie de papá. «¿Qué piezas tan bonitas tenía Tomás?», murmuró, pasando el dedo por la repisa de la chimenea. Las reliquias familiares deben quedarse en la familia, ¿no crees? Me mordí la lengua. En el mundo de Leonor, familia, claramente no, me incluía, a pesar de 5 años de matrimonio con su hijo. Marcos me dice que tienes cita con el abogado la semana que viene. Continuó, acomodándose en el sofá como si fuera suyo. Creo que es mejor que estemos todos allí. Para apoyarte. Agradezco tu preocupación, pero... Insisto, me interrumpió con una sonrisa frágil. Marcos dice que la casa del embalse podría necesitar reformas importantes. Los cimientos probablemente no sean sólidos, construidos por un aficionado. La crueldad casual del comentario, despreciando la artesanía de mi padre, me hizo hervir la sangre. Papá había sido un maestro constructor que se enorgullecía de cada clavo y viga de esa casa. Papá construyó esa casa para que durara generaciones, dije, con la voz tensa. Es más sólida que la mayoría de las construcciones nuevas. Leonor hizo un gesto despectivo con la mano. Bueno, haremos que la evalúen profesionales, por supuesto, una vez que todo esté arreglado. El atrevimiento era impresionante. La acompañé a la puerta tan rápido como la cortesía me permitió. Luego me apoyé en la puerta cerrada, temblando de ira. Más tarde esa noche, llamó Jimena, con su voz empalagosamente dulce. Sofía, estaba pensando en la lancha de papá en el embalse. Marcos mencionó que nunca aprendiste a manejarla bien. La lancha de papá. De papá. No de ellos, ni de Marcos. La querida lancha de madera restaurada de mi padre que él había restaurado durante 3 veranos. La lancha en la que nunca habían sido invitados a montar.
Me las apaño bien, dije fríamente. Bueno, conocemos a un corredor que se especializa en barcos antiguos si decides venderla, insistió. No tiene sentido quedarse con algo que no puedes usar. Las llamadas y visitas continuaron, un aluvión de insinuaciones no tan sutiles sobre lo que esperaban reclamar del patrimonio de papá. Cada conversación revelaba más de su sentimiento de derecho, su absoluta certeza de que las posesiones de mi padre pronto serían suyas para disponer de ellas a su antojo. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que había encontrado el testamento de papá en el cajón de su escritorio mientras buscaba los papeles del seguro. No lo había leído. Me parecía incorrecto antes de la lectura oficial. Pero su existencia me recordó que papá siempre había sido metódico, siempre planeando con antelación. El día antes de la lectura del testamento, conduje sola hasta la casa del embalse. El viaje de 2 horas hacia el norte, a la Sierra de Guadarrama, me resultaba familiar. Lo había hecho innumerables veces con papá, cantando sus viejos casetes de rock, parando en el mismo puesto de carretera para comprar rosquillas de anís. La cabaña del Pino, como la había llamado papá, se alzaba en una cala tranquila del embalse de San Juan. Las hojas de octubre estaban en su apogeo, apintando el bosque circundante con colores de fuego que se reflejaban en el agua quieta. Papá había situado la casa perfectamente para capturar esta vista desde cada ventana. Usé mi llave para abrir la puerta, respirando el familiar aroma a pino y recuerdos. La casa había estado cerrada desde el último fin de semana de agosto, la última vez que papá y yo estuvimos aquí juntos. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. El equipo de pesca junto a la puerta, las tazas todavía colgadas en sus ganchos, la colcha de retales que mamá había hecho sobre el sofá. Pasé la mano por la encimera de la cocina que papá había construido con una sola losa de arce. Los recuerdos me inundaron. Papá enseñándome a hacer tortitas aquí cuando tenía 7 años. Mamá riendo mientras todos las comíamos ligeramente, quemadas. Papá y yo compartiendo un café aquí después de la muerte de mamá, encontrando consuelo en el silencio y la presencia del otro. Este lugar era sagrado. La idea de Leonor y Jimena aquí, criticando, cambiando, destruyendo lo que papá había construido, me revolvía el estómago. Bajé al embarcadero donde la lancha estaba cuidadosamente cubierta con su lona de invierno. Papá me había enseñado a manejarla cuando tenía 16 años, explicando pacientemente los controles hasta que pude navegar por el embalse con confianza. La mentira de Jimena sobre mis habilidades era solo una crueldad más en su campaña. Sentada en el embarcadero, con los pies colgando sobre el agua, finalmente me permití llorar. Llorar de verdad. No las lágrimas controladas del funeral, sino sollozos desgarradores que resonaban en todo el lago. Lloré por papá, por el padre que había perdido demasiado pronto. Lloré por la madre que debería haber estado aquí para ayudarme a superar esto. Lloré por el matrimonio que empezaba a darme cuenta de que siempre se había construido sobre cimientos inestables. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me sentí más ligera de alguna manera, más lúcida. Vi la puesta de sol teñir el lago de oro y me hice una promesa a mí misma y a mi padre. No dejaría que me quitaran esto. No dejaría que mancharan su memoria ni destruyeran lo que él había construido. Mientras cerraba la casa y conducía, de vuelta a Madrid en la oscuridad creciente, me preguntaba qué traería el mañana. La lectura del testamento se cernía como una tormenta en el horizonte. Pasara lo que pasara, sabía una cosa con certeza. Ya no era la Sofía complaciente y pacificadora que se sacrificaría por la armonía. Esa mujer había muerto junto a mi padre. Mi teléfono vibraba con mensajes de Marcos, preguntando dónde estaba, exigiendo que lo llamara. Lo apagué y conduje en silencio, ensayando lo que les diría a todos mañana. El enfrentamiento era inevitable ahora, y por primera vez en nuestro matrimonio, no le tenía miedo. De vuelta en casa de papá, mi casa ahora, supongo, dormí en mi dormitorio de la infancia, rodeada de trofeos de baloncesto y pósteres descoloridos. Mañana lo cambiaría todo, de una forma u otra.
Me dormí agarrando la medalla de San Cristóbal que papá siempre había llevado. Mi última. Conexión con el hombre que me había amado incondicionalmente, que me había enseñado una fortaleza que no sabía que poseía hasta ahora. En mis sueños, oí su voz, firme y segura. Mantente firme, mi Sophie. Hay cosas por las que vale la pena luchar. Las oficinas de Campos y Asociados ocupaban el tercer piso de un edificio de ladrillo en el centro de Madrid. La sala de 1900 espera tenía la atmósfera silenciosa y revestida de madera del dinero antiguo, aunque papá siempre bromeaba diciendo que él era el cliente menos sofisticado que Jaime Campos tenía. Llegué 15 minutos antes, vestida con un sencillo vestido negro y el collar de perlas de papá. La recepcionista, una mujer de ojos amables que conocía a mi padre desde hacía años, me apretó la mano cuando me registré. Era un buen hombre, Sofía, uno de nuestros favoritos. Asentí, con un nudo en la garganta. Gracias, Carmen. Tomé asiento junto a la ventana, viendo la lluvia surcar el cristal. Madrid parecía gris y sombrío, a juego con mi estado de ánimo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron 10 minutos después, no necesité darme la vuelta para saber que eran ellos. El chasquido agudo de los tacones de Leonor en el mármol, la nube de perfume caro, los pasos medidos de Marcos. Sofía, dijo Marcos, inclinándose para besar mi mejilla. Su rostro estaba cuidadosamente compuesto en una expresión de preocupación. ¿Has dormido algo? Pareces agotada. Antes de que pudiera responder, Leonor se sentó a mi lado, quitándose los guantes de cuero con movimientos deliberados. Espero que esto no tarde mucho. Tenemos una reserva para comer en el Orchard. Jimena tomó el asiento de enfrente, mirando su teléfono con aparente aburrimiento. ¿De verdad tenemos que estar todos aquí? ¿No puede Marcos representar nuestros intereses? ¿Vuestros intereses? No pude evitar preguntar. ¿En el testamento de mi padre? Leonor me dio una palmadita condescendiente en la mano. Intereses familiares, querida. Todos somos familia. La puerta del despacho interior se abrió y apareció Jaime Campos. Había envejecido desde la última vez que lo vi. Su pelo, ahora más gris que negro, pero su apretón de manos era tan firme como siempre. Sofía, siento mucho lo de Tomás. Era un gran hombre. Saludó a los demás con un gesto. Señora de Vidal, Marcos, Jimena. Por favor, pasen. El despacho de Jaime era exactamente como lo recordaba de las pocas veces que había venido con papá. Sillones de cuero, libros de derecho forrando las paredes, títulos enmarcados y un gran escritorio de caoba. Una jarra de agua y vasos estaban en una bandeja, junto con una carpeta que supuse contenía el testamento de papá. Antes de empezar, dijo Jaime, acomodándose detrás de su escritorio, quiero expresar de nuevo mis condolencias. Sofía, tu padre no solo era un cliente, sino un amigo durante 30 años. Gracias, dije, tomando la silla directamente frente a él. Marcos se sentó a mi izquierda, con su madre y su hermana flanqueándolo como centinelas. Jaime abrió la carpeta, poniéndose unas gafas de leer. El último testamento y voluntad de Tomás Ferrer es muy claro. A Tomás nunca le gustaron las complicaciones. Noté que Marcos se inclinaba ligeramente hacia adelante, con su instinto de abogado activado. La mano de Leonor descansaba sobre su bolso, sus dedos tamborileando con impaciencia. A mi hija, Sofía Ferrer Vidal, leyó Jaime, con no, voz clara y formal, le dejo todas mis posesiones terrenales, incluyendo, pero no limitado a, mi residencia principal en la calle Arce, 47, Madrid. Mi propiedad vacacional conocida como la Cabaña del Pino, en el embalse de San Juan. Todos los intereses comerciales en Construcciones Ferrer. Todas las cuentas bancarias, inversiones, pólizas de seguro y efectos personales. Hizo una pausa y levantando la vista. La habitación se había quedado completamente en silencio. Sentí como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo, observando la escena desde arriba. Además, continuó Jaime,
He establecido un fondo fiduciario para cualquier futuro nieto, cuyos detalles se describen en los documentos adjuntos. Dejó el papel sobre la mesa. Eso concluye el testamento formal. También hay una carta personal para Sofía, para ser leída en privado. El silencio que siguió fue como el momento después de que cae un rayo, pero antes de que truene. Cargado, suspendido, peligroso. ¿Eso es todo? Jimena fue la primera en romperlo. Su voz aguda. ¿Nada para Marcos? ¿Para nosotros? Jaime la miró por encima de sus gafas. El testamento es bastante claro, señorita Vidal. Esto no puede estar bien, dijo. Leonor, su compostura resquebrajándose. Tomás sabía lo de la casa del embalse. Debería haber pasado a nuestra familia. El abuelo de Marcos vendió esa tierra de forma justa y legal en 1967. Interrumpió Jaime, su tono educado, pero firme. Tomás la compró legalmente en 1985. Yo mismo me encargué de la transacción. Leonor se volvió hacia mí, con el rostro enrojecido. Debes haberle influenciado. Le envenenaste contra nosotros. La miré, atónita por la acusación. No, sabía lo que había en su testamento hasta ahora mismo. Conveniente, masculló Jimena. Marcos me puso una mano en el brazo, su agarre incómodamente fuerte. Sofía, deberíamos discutir esto, como familia, en privado. Jaime se aclaró la garganta. Si me permiten continuar, hay algunos detalles sobre la transición. Del negocio que necesitan atención. Construcciones Ferrer emplea a 47 personas que cuentan con una sucesión de liderazgo fluida. Necesitaré revisar el testamento, dijo Marcos, cambiando a su modo de abogado. Podría haber motivos para impugnarlo si Tomás no estaba en su sano juicio cuando tomó estas decisiones. La sugerencia de que papá no había sido mentalmente competente envió una oleada de ira a través de mí. Mi padre estaba completamente en su sano juicio, Marcos, lo sabes. El duelo puede nublar el juicio, dijo Leonor, su voz de miel sobre acero. Tomás perdió a su mujer, se obsesionó con esa casita del embalse. Claramente, no estaba pensando racionalmente en las obligaciones familiares. Me levanté, incapaz de quedarme quieta por más tiempo. ¿Obligaciones familiares? Apenas conocíais a mi padre. Le visteis un puñado de veces en 5 años, y lo criticasteis cada vez que tuvisteis oportunidad. Sofía, advirtió Marcos, en voz baja. Pero no podía parar ahora. La presa se había roto. Nunca lo invitasteis a Nochebuena o Navidad. Os olvidasteis de incluirlo en la cena de ensayo de nuestra boda hasta el último minuto. ¿Y ahora creéis que tenéis derecho a su propiedad? Leonor se irguió en toda su estatura, impresionante, con sus zapatos de diseño. Marcos es su yerno. La propiedad familiar debe quedarse en la familia. Yo soy su familia, dije, con la voz temblorosa. Su única familia. Y demostrasteis exactamente lo que sentíais por él cuando os burlasteis en su funeral. Jaime parecía incómodo. Claramente no esperaba un enfrentamiento familiar en su despacho. Quizás deberíamos reprogramar la discusión de los detalles del negocio para otro momento. No será necesario, dije, encontrando una calma que no sabía que poseía. Tengo la intención de honrar los deseos de mi padre exactamente. La empresa continuará bajo la dirección de Guillermo Denis, el capataz de papá durante 20 años. Marcos me miró fijamente. No puedes tomar decisiones así sin consultarme. Soy tu marido. La palabra quedó suspendida en el aire, entre nosotros, de repente frágil y cuestionable. Señor Campos, dije, dirigiéndome a Jaime, ¿hay algo que me impida tomar estas decisiones de forma independiente? Jaime negó con la cabeza. El testamento es inequívoco. Sofía, todo es tuyo para que lo gestiones como mejor te parezca. Leonor agarró su bolso, sus movimientos bruscos por la ira. Esto no ha terminado. Marcos, llama a Esteban. Necesitamos representación legal adecuada. Esteban era el socio de Marcos en el bufete, un tiburón con trajes caros especializado en testamentos impugnados.
La amenaza era clara. «Señora, ¿de Vidal?», dijo Jaime amablemente. «Debo mencionar que Tomás anticipó posibles desafíos. El testamento incluye una cláusula de no impugnación. Cualquiera que lo impugne legalmente queda automáticamente desheredado, incluso del legado simbólico que no mencioné. La suma de €1 para cada uno, Marcos, Leonor y Jimena Vidal». La expresión en el rostro de Leonor habría sido cómica en cualquier otra circunstancia. Indignación, incredulidad y la creciente comprensión de que había sido superada por el hombre al que había subestimado. ¿Un euro?, espetó Jimena. «Eso es un insulto». «Esa era la idea, creo», dijo Jaime secamente. Marcos se levantó, abotonándose la chaqueta del traje con movimientos precisos que delataban su ira. «Revisaremos nuestras opciones. Sofía, discutiremos esto en casa». Casa. La palabra de repente sonaba mal. El hogar había sido con papá. El hogar había sido la casa del embalse. El piso que compartía con Marcos nunca se había sentido realmente como un hogar. «Me quedaré en casa de papá», dije en voz baja. «No seas ridícula», espetó él, su máscara deslizándose aún más. «Eres mi mujer. Tu lugar está conmigo». Miré a este hombre con el que me había casado, viéndolo claramente quizás por primera vez. Los gestos controladores que había interpretado como protección, las sutiles críticas que había excusado como estrés, la forma en que siempre se había puesto del lado de su madre por encima de mí. «Hablaremos más tarde», dije, no dispuesta a tener esta conversación particular delante de Jaime. Mientras salían, Leonor se giró en la puerta. «Te arrepentirás de esto, Sofía. Nadie se cruza con nuestra familia. Cuando se fueron, me derrumbé de nuevo en la silla, de repente agotada. Jaime me sirvió un vaso de agua. Tu padre me advirtió que esto podría ser difícil. No era ciego a las dinámicas en juego». Tomé un sorbo, mi mano temblando ligeramente. Sabía que esperaban la casa del embalse. Tomás sabía muchas cosas sobre la familia de Marcos que quizás tú no sepas, dijo Jaime con cuidado, incluyendo el hecho de que Leonor llevaba años presionándolo para que añadiera un codicilo a su testamento con respecto a la casa del embalse. Esto era nuevo para mí. ¿Contactó a mi padre directamente sobre su testamento? Jaime asintió. Podía ser bastante persistente. A Tomás le hacía gracia, en realidad. Dijo que confirmaba todo lo que sospechaba sobre por qué Marcos te había cortejado. La implicación me golpeó como un golpe físico. ¿Estás diciendo que Marcos se casó conmigo por el dinero de papá? ¿Por su propiedad? Jaime me entregó un sobre. Creo que deberías leer la carta de tu padre. Él explica las cosas mejor que yo. Lo tomé, sintiendo el peso del papel, viendo la familiar caligrafía de papá deletreando mi nombre. Esta era su última comunicación para mí, palabras que había escrito sabiendo que las leería después de que se fuera. ¿Puedo tener un momento?, pregunté. Jaime asintió, levantándose. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré justo afuera. Cuando la puerta se cerró, abrí cuidadosamente el sobre, desdoblando las páginas que contenía. La caligrafía de papá, ligeramente inclinada hacia la derecha, me hizo llorar de nuevo. Mi queridísima Sophie, comenzaba, el apodo de la infancia rompiéndome el corazón de nuevo. Mientras leía sus últimas palabras, las piezas perdidas del rompecabezas comenzaron a encajar, y la imagen completa de lo que enfrentaba y lo que necesitaba hacer a continuación se volvió cristalina. La carta de papá tenía 8 páginas, escritas con su caligrafía cuidadosa que se volvía más temblorosa hacia el final. La leí 2 veces en el despacho de Jaime, con las lágrimas corriendo por mi cara. Luego la doblé con cuidado y la guardé en mi bolso. Algunas verdades son demasiado personales, demasiado dolorosas para procesarlas en público. La lluvia había cesado cuando salí del edificio, pero el cielo permanecía cubierto de nubes. Caminé sin rumbo por el Parque del Retiro, pasando junto a parejas que se cogían de la mano y niños que daban de comer a los patos,
sintiéndome extrañamente desconectada del mundo normal que seguía su curso a mi alrededor. Mi teléfono vibraba incesantemente. Marcos, Leonor, Jimena, todos exigiendo respuestas, explicaciones, concesiones. Lo silencié y seguí caminando, con las palabras de papá resonando en mi cabeza. Conozco a la familia Vidal desde hace más tiempo que tú, mi Sophie. El padre de Leonor y yo fuimos rivales de negocios en los años 80. No nos teníamos ningún aprecio. Cuando trajiste a Marcos a casa, reconocí la mirada en sus ojos. No era amor, sino cálculo. Esperaba estar equivocado. La fría verdad de aquello me vació por dentro. 5 años de matrimonio construidos sobre una base de mentiras. Cada regalo de aniversario, cada te quiero, susurrado, cada sueño de futuro compartido, todo contaminado por esta horrible verdad. Al anochecer, me encontré de nuevo en casa de papá, mi casa ahora. Me senté en su estudio, rodeada de sus libros y fotografías, y releí la carta una vez más. Papá lo había expuesto todo, cómo el abuelo de Marcos había perdido la propiedad del embalse por deudas de juego, no por las prácticas comerciales desleales que Leonor había afirmado, cómo Leonor se había acercado a papá en la recepción de nuestra boda, borracha de champán, sugiriendo que las propiedades familiares deberían volver a sus legítimos dueños. Cómo Marcos había preguntado casualmente por el testamento de papá durante una cena de Navidad hacía 2 años. «Le he observado contigo, Sofía», escribió papá. «No es cruel, pero es hijo de su madre, criado para adquirir, para calcular, para ver las relaciones como transacciones. Te mereces algo mejor. Te mereces que te quieran por tu risa, tu amabilidad, tu lealtad obstinada, todas las cosas que he amado de ti desde que naciste». El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. A través de la mirilla, vi a Marcos en el porche, su rostro con una expresión decidida. Por un momento, consideré no abrir, pero este enfrentamiento era inevitable. «Tenemos que hablar», dijo cuando abrí la puerta, pasando a mi lado para entrar en el pasillo. «Sí, tenemos que hablar», asentí, cerrando la puerta detrás de él. Paseaba por el salón, pasándose una mano por su pelo cuidadosamente peinado. «Lo que ha pasado hoy ha sido inaceptable, Sofía. Has humillado a mi familia». «Tu familia se ha humillado a sí misma», dije en voz baja, «al esperar heredar de un hombre al que nunca respetaron ni quisieron. Esto no va de respeto», espetó Marcos. «Va de lo que es justo. Esa casa del embalse debería haber estado en nuestra familia. Mi abuelo la perdió porque no podía dejar de jugar», terminé. «Papá me lo contó todo, Marcos, en su carta». Marcos dejó de pasear, su expresión de repente cautelosa. «¿Qué carta?» «La que Jaime me dio después de que os fuerais. Papá me explicó la historia de tu familia con él, cómo tu madre se le acercó por la propiedad hace años». Le miré a los ojos fijamente. «¿Cómo te casaste conmigo sabiendo exactamente quién era mi padre y lo que poseía?» Tuvo la decencia de parecer incómodo, al menos. «Eso no es del todo exacto». «¿No lo es?» Me acerqué a la chimenea, cogiendo una foto de papá y yo en la casa del embalse. «¿Me quisiste, Marcos? ¿Alguna vez? ¿O solo fui la ruta más rápida a la cabaña del pino?» «No seas dramática», dijo, en tono despectivo. «Por supuesto que me importas, pero el matrimonio también es un acuerdo práctico. Combinar los intereses familiares tiene sentido». «Intereses familiares», repetí. Ahí está esa frase otra vez, la favorita de tu madre. Marcos suspiró, cambiando de táctica. Su voz se suavizó, se volvió razonable, la voz que usaba en los tribunales para persuadir a testigos reacios. «Sofía, podemos solucionar esto. La propiedad todavía puede beneficiarnos a ambos. Estamos casados, después de todo». «¿Lo estamos?» Dejé la foto con cuidado. «Porque ahora mismo siento que estoy casada con el apoderado de Leonor, no con un marido». Su rostro se endureció.
Estás siendo irracional. El shock de la lectura del testamento, la muerte de tu padre. No estás pensando con claridad. Ahí estaba de nuevo. La sutil manipulación, haciéndome dudar de mi propio juicio. ¿Cuántas veces había hecho esto durante nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces me había cuestionado a mí misma porque Marcos, el abogado racional, me decía que mis sentimientos no eran válidos? Creo que estoy viendo las cosas con claridad por primera vez, dije. Quiero que te vayas. Esto es ridículo. No me voy a ir a ninguna parte hasta que resolvamos esto. La casa del embalse es mía, le corté. Todo es mío. Es Marcos, la casa, el negocio, la lancha que ni siquiera has visto. Y quiero que te vayas. Ahora. Nos miramos fijamente a través de la habitación. El abismo entre nosotros de repente vasto e insalvable. Si haces esto, dijo, su voz baja y amenazante, si nos apartas a mí y a mi familia por una propiedad, te arrepentirás. Mi madre no exageraba. Tenemos contactos en esta ciudad. Podemos hacerte las cosas muy difíciles. La amenaza debería haberme asustado. Hace una semana, probablemente lo habría hecho, pero había perdido a la única persona cuya opinión realmente me importaba. ¿Qué más podían quitarme? Adiós, Marcos, dije, abriendo la puerta principal de forma elocuente. Se fue sin decir una palabra más, con la espalda rígida de ira. Las siguientes semanas pasaron en una vorágine de reuniones legales, notas de agradecimiento por el funeral y enfrentamientos crecientes. Marcos sacó sus cosas de nuestro piso y se mudó temporalmente con Leonor, un arreglo de convivencia que sospechaba que ninguno de los dos disfrutaba. A través de amigos comunes, oí que le estaba diciendo a la gente que había tenido una crisis nerviosa después de la muerte de papá, que me estabas dando espacio para sanar. La campaña de Leonor fue más directa. Llamó a los socios, comerciales de papá, difundiendo rumores sobre mala gestión y sugiriendo que los clientes podrían querer reconsiderar sus contratos ahora que una hija afligida sin experiencia en construcción estaba al mando. Me acorraló después de misa un domingo, ofreciéndose en voz alta a ayudarme a deshacerme de propiedades demasiado complicadas para que una mujer joven las gestione. Jimena fue quizás la más cruel, a su manera mezquina. Publicó fotos, en redes sociales de sí misma en la casa del embalse, fotos antiguas de la única vez que la habían visitado, con leyendas como «Echando de menos nuestra casa familiar del embalse este verano», «Herencia, ta familia». Los comentarios estaban llenos de respuestas comprensivas sobre cazafortunas y propiedades familiares. A pesar de todo, mantuve un silencio público que los enfurecía. No entré en los rumores, no respondí a las provocaciones. En cambio, me reuní con el capataz de papá, Guillermo, y le aseguré que la empresa continuaría con él al frente de las operaciones diarias. Repasé metódicamente los papeles de papá, aprendiendo sobre inversiones, que nunca supe que tenía. Pasé los fines de semana en la casa del embalse, encontrando consuelo en el silencio y los recuerdos. Marcos solicitó el divorcio a finales de noviembre, alegando diferencias irreconciliables. Los papeles llegaron con una oferta de acuerdo, que dejaba muy claros sus verdaderos sentimientos. Quería la casa del embalse a cambio de renunciar a todas las demás reclamaciones sobre el patrimonio de papá. Le mostré la oferta a mi nueva abogada, Raquel Gómez, una mujer de mirada aguda con reputación de manejar divorcios conflictivos. «Ya ni siquiera lo disimula, ¿verdad?», dijo, escaneando el documento. «Esto es casi refrescantemente honesto después de toda la manipulación». «¿Qué debo hacer?», pregunté, agotada por la batalla constante. Raquel dejó los papeles y me miró directamente. «¿Qué quieres tú, Sofía? No lo que quiere Marcos, no lo que tu padre hubiera querido. ¿Qué quieres tú?». Era una pregunta tan simple, pero me di cuenta de que rara vez me la había hecho. Había pasado años acomodando las ambiciones de Marcos, y antes de eso, tratando de enorgullecer a papá. ¿Qué quería yo? «Quiero paz», dije finalmente. «Quiero honrar el legado de mi padre».
y quiero librarme de la familia Vidal. Raquel asintió. Entonces luchamos, no con saña, no con crueldad. Simplemente nos mantenemos firmes, sin concesiones en la casa del embalse, sin acuerdos basados en su sentimiento de derecho. Cuando noviembre dio paso a diciembre y Madrid desapareció bajo la primera gran nevada del invierno, las líneas de batalla estaban claramente trazadas. Leonor intensificó su campaña, involucrando a amigos comunes, socios comerciales, incluso a nuestro párroco de San Isidro. El bufete de Marcos asignó a 2 abogados jóvenes a su caso de divorcio, examinando cada aspecto del patrimonio de papá en busca de vulnerabilidades. Pasé la Navidad sola en la cabaña del Pino, viendo la nieve caer sobre el embalse helado, preguntándome si tendría la fuerza para llevar esto hasta el final. Esa noche, encendí un fuego en la chimenea que papá había construido a mano, me envolví en la colcha de mamá y releí la carta de papá por quizás 20ª vez. El último párrafo me dio fuerza, como lo había hecho tantas veces durante estas semanas difíciles. Pase lo que pase, Sofía, recuerda esto. Eres más fuerte de lo que crees. La vida pondrá a prueba esa fortaleza, quizás antes de lo que a cualquiera de los dos nos gustaría. Pero vienes de constructores, de gente que crea en lugar de destruir. Cuando la tormenta pase, y pasará, seguirás en pie. De eso tengo una fe absoluta. Afuera, el viento aullaba sobre el embalse, haciendo temblar las ventanas. Pero, dentro, rodeada del amor de mis padres, sentí crecer una certeza tranquila. La familia Vidal me había subestimado, igual que habían subestimado a mi padre. Estaban a punto de descubrir su error. Enero trajo un nuevo año, y con él, una nueva determinación. Después de mi Navidad solitaria en la casa del embalse, volví a Madrid con un plan, no de confrontación, sino de algo más poderoso. La mejor venganza es vivir bien, solía decir papá, citando un viejo proverbio. Era hora de poner esa filosofía en acción. Mi primer paso fue Construcciones. Fetter. A pesar de los intentos de Leonor por minar la confianza en la empresa, la mayoría de los clientes se habían mantenido leales. Muchos conocían a papá personalmente desde hacía décadas y no se dejaban influenciar fácilmente por los chismes. Aún así, la empresa necesitaba una cara pública. Alguien que les asegurara que Construcciones Ferrer mantendría su reputación de calidad e integridad. Así que di un paso al frente. No como una experta constructora. No lo era, aunque había absorbido más de las conversaciones de sobremesa de papá de lo que nadie se daba cuenta, sino como la guardiana de la visión de Tomás Ferrer. Me reuní con cada cliente importante personalmente, escuché sus preocupaciones y los puse en contacto con el jefe de proyecto adecuado. Aprendí el negocio desde cero, pasando tiempo en las obras, haciendo preguntas, mostrando a los equipos que valoraba su experiencia. La noticia corrió rápidamente por la unida comunidad de la construcción de Madrid. La hija de Tomás Ferrer no iba a vender la empresa ni a hacerse a un lado. Se estaba arremangando y participando. La fiesta anual de Construcciones Ferrer, para ver la final de la Copa del Rey, una tradición que papá había iniciado hacía 20 años, se convirtió en mi primera declaración pública. La organicé en la casa de la calle Arce, invitando a todos los empleados y sus familias, clientes importantes y socios comerciales. Notablemente ausentes de la lista de invitados, la familia Vidal. La fiesta fue un éxito tremendo. Guillermo. Denis hizo un brindis conmovedor por papá, compartiendo historias que hicieron que todos se rieran y se secaran las lágrimas alternativamente. Anuncié una bonificación por participación en los beneficios para todos los empleados, algo que papá había estado planeando antes de su muerte. Tomás estaría orgulloso, me dijo José Martín, dándome una palmada en el hombro. Eres la hija de tu padre, sin duda. Al día siguiente, mi teléfono sonó con llamadas de 3 clientes que habían estado dudando bajo la presión de la campaña de desprestigio de Leonor. Los 3 reconfirmaron sus contratos con Construcciones Ferrer. Mi segundo movimiento fue más personal. Papá siempre había estado involucrado en organizaciones benéficas locales,
particularmente aquellas que apoyaban a veteranos y jóvenes en riesgo. En febrero, establecí la beca conmemorativa Tomás Ferrer para estudiantes que cursaran formación profesional en oficios como fontanería, electricidad, carpintería, la mano de obra cualificada que había sido la columna vertebral del negocio de papá. Me puse en contacto con el periódico El País, que publicó un reportaje sobre la beca y el legado de papá como mentor de jóvenes en los oficios de la construcción. El artículo incluía fotos de papá trabajando con aprendices a lo largo de los años y citas de antiguos empleados que habían montado sus propios negocios con su apoyo. El periodista contactó a Marcos para que hiciera un comentario como yerno de Tomás Ferrer. Su escueta respuesta, que ya no estaba asociado con los asuntos de la familia Ferrer, se imprimió textualmente, haciéndole sonar mezquino y distante. Leonor estaba furiosa. Dejó un mensaje de voz mordaz. Estás usando el nombre de Tomás para hacerte publicidad. Es de mal gusto y transparenteo. No le devolví la llamada. En su lugar, envié una invitación formal al evento de lanzamiento de la beca a los 3 Vidal, sabiendo que no asistirían, pero asegurándome de que otros notaran su ausencia. El lanzamiento de la beca se celebró en el restaurante favorito de papá, un local familiar en el barrio de Las Letras donde había celebrado cada hito empresarial. Los dueños, la familia Ricci, se esmeraron con un menú especial con los potentes platos favoritos de papá. Asistió el alcalde, así como varios concejales, todos los cuales habían trabajado con Construcciones Ferrer en proyectos municipales a lo largo de los años. En mi discurso, nunca mencioné a los Vidal por su nombre, pero hablé de la creencia de papá en las relaciones genuinas frente a las transaccionales, de su capacidad para detectar a las personas que veían a los demás como escalones en lugar de compañeros de viaje. Aquellos que conocían la situación entendieron perfectamente el subtexto. En marzo, mi proceso de divorcio avanzaba. Las demandas iniciales de Marcos habían dado paso a un enfoque más razonable, a medida que los socios de su bufete comenzaban a cuestionar la cantidad de recursos que se estaban invirtiendo en lo que uno llamó una venganza por una casa de vacaciones. Raquel me dijo que estaba bajo presión para llegar a un acuerdo, especialmente después de la prensa positiva que rodeaba la beca. La casa del embalse se convirtió en mi santuario de fin de semana. Tan pronto como el hielo se derritió en el embalse de San Juan, abrí la cabaña del Pino para la temporada, antes de lo habitual. Los amigos de papá de la comunidad del embalse pasaron con tortillas y empanadas, ansiosos por ayudar a la hija del hombre que había arreglado sus muelles. Les había prestado herramientas y había sido un buen vecino durante décadas. Contraté a un carpintero local para que me ayudara a construir un cobertizo para la lancha que papá había estado planeando, un proyecto que sentí como una colaboración con él, aunque ya no estuviera. Trabajando con mis manos, creando algo tangible, encontré una paz y una conexión inesperadas con él. En abril, recibí una invitación que me hizo sonreír por primera vez en meses sin ningún trasfondo de tristeza. El Club de Jardinería de El Viso celebraba su exhibición anual de primavera, y mi nombre estaba en la lista de casas destacadas, específicamente el jardín de la casa de la calle Arce, que había sido el orgullo de mi madre y que yo había restaurado discretamente durante los últimos meses. La importancia no se me escapó. Leonor Vidal había estado intentando unirse al exclusivo club de jardinería durante años sin éxito. Los círculos de la alta sociedad de Madrid nunca la habían aceptado del todo a pesar de su riqueza y el éxito profesional de Marcos. Llamé a Magda Herrero, la presidenta del club que había enviado la invitación. Me siento honrada, pero estoy un poco sorprendida. En realidad no soy socia. No, pero tu madre sí lo era, dijo Magda. Catalina de Ferrer fue una de nuestras socias más queridas. Cuando oímos que mantenía su jardín, bueno, nos pareció apropiado. No sabía que mamá había sido socia. Otra pieza de la historia familiar que Leonor había codiciado, pero nunca obtenido. La exhibición de jardines tuvo lugar en un fin de semana de mayo perfecto. Cientos de visitantes pasearon por los espacios cuidadosamente diseñados de mamá. El jardín de rosas,
la espiral de hierbas aromáticas, la zona de bosque sombrío con helechos y flores silvestres autóctonas. Estuve en la cocina, observando, a través de la ventana, cómo Leonor y Jimena caminaban por el jardín, sus expresiones tensas con una cortesía forzada, mientras estaban rodeadas por el mismo círculo social en el que tanto habían intentado penetrar. No entraron a saludarme, no esperaba que lo hicieran, pero su presencia fue su propio reconocimiento. No podían ignorar el evento sin parecer mezquinas ante las mismas personas cuya aprobación buscaban. La semana siguiente, la pieza final de mi silenciosa venganza encajó. Construcciones Ferrer ganó la licitación para un importante proyecto de renovación en el IE Business School, un prestigioso contrato por el que habíamos estado compitiendo contra otras 5 empresas, incluida Construcciones Werner, propiedad del hermano de Leonor. El comité de selección citó la larga historia de artesanía de calidad e integridad de Ferrer como factores decisivos. Un miembro del comité, supe más tarde, había estado en el lanzamiento de la beca y había quedado impresionado por el compromiso de la empresa con la formación de la próxima generación de trabajadores cualificados. Llamé a Guillermo Denis inmediatamente con la noticia. Su grito de alegría resonó a través del teléfono. Tomás estaría dando saltos de alegría, dijo. Este siempre fue su gran sueño, un contrato con el IE. Esa tarde, conduje hasta el cementerio de la Almudena con una botella del brandy favorito de papá y 2 copas. La tarde de primavera era suave. Los pájaros cantaban en los árboles que rodeaban su tumba. Serví una medida de brandy en cada copa. Dejé una sobre su lápida y levanté la otra en un brindis. Lo conseguimos, papá. El IE. Y todo. Lo demás también. Le conté sobre la exhibición de jardines, sobre la membresía de mamá que nunca supe que tuvo, sobre los estudiantes de la beca que habíamos seleccionado. Le conté sobre el cobertizo de la lancha que tomaba forma, en el embalse, sobre el trimestre más fuerte de la empresa en años a pesar de todos los intentos de socavarla. Pensaron que me derrumbaría sin ti, dije en voz baja. Pensaron que yo era el eslabón débil. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el cementerio, tiñendo las lápidas de granito de dorado. Me quedé hasta el crepúsculo, y hablando con papá tan naturalmente como lo hacía cuando estaba vivo, sintiendo su presencia en la suave brisa que agitaba las hojas nuevas. A medida que la primavera daba paso al verano, las demandas de divorcio de Marcos disminuyeron, aún más. Su última oferta, entregada a través de su abogada en lugar de los asociados del bufete, no mencionaba la casa del embalse. Raquel lo llamó lo más parecido a una bandera blanca que un abogado jamás izará. Finalizamos el divorcio en 1900 julio, un final tranquilo para un matrimonio que había comenzado con expectativas muy diferentes. Mantuve mi apellido de soltera, Ferrer, reclamando esa parte de mi identidad con una sensación de regreso a casa. Leonor y Jimena mantuvieron una distancia fría, su influencia en la sociedad madrileña notablemente disminuida. Los rumores que habían difundido se habían vuelto en su contra, haciéndolas parecer avariciosas e insensibles en comparación con mi enfoque público en el legado de papá y las contribuciones a la comunidad. La venganza, si es que lo fue, no se había tratado de confrontación o acusación. Se había tratado de vivir auténticamente, de honrar lo que importaba, de construir en lugar de destruir. Había sido, al final, ser la hija de Tomás Ferrer en los aspectos que realmente contaban. En el aniversario de la muerte de papá en octubre, organicé una pequeña reunión en la cabaña del Pino. Guillermo y su esposa, los Ricci, José, Martín y su familia, vecinos del embalse, algunos de los estudiantes becados. Sacamos la lancha al atardecer, esparciendo rosas blancas en el agua, mientras Guillermo contaba historias sobre papá que nos hicieron reír a todos entre lágrimas. Más tarde, cuando los invitados se fueron y el embalse se aquietó, me senté sola en el embarcadero, observando las estrellas reflejarse en el agua oscura. Por primera vez desde la muerte de papá, me sentí completamente en paz. La familia. Vidal había intentado quitármelo todo en mi momento más vulnerable.
En cambio, me habían obligado a descubrir fortalezas que nunca supe que poseía. Papá había tenido razón todo el tiempo. La tormenta había pasado. Y yo seguía en 1900. 2 años después de la muerte de papá, en una tarde dorada de septiembre, estaba de pie al borde del muelle del recién terminado cobertizo para la lancha en la cabaña del Pino. La estructura había tardado más de lo previsto. Los proyectos de construcción siempre lo hacen, como solía decir papá. Pero los resultados merecían la espera. El cobertizo era exactamente como él lo había dibujado. Tejas de cedro que se volvían plateadas con el tiempo, amplias puertas que daban al embalse, una pequeña terraza en la parte superior para ver las puestas de sol. Le habría encantado, dijo Guillermo, de pie a mi lado. Había venido a ayudar con los últimos retoques, aportando su experiencia y, lo que es más importante, sus recuerdos de papá. Creo que le encanta, respondí. A veces lo siento aquí tan intensamente, especialmente cuando estoy trabajando en algo que él planeó. Guillermo asintió, comprendiendo sin necesidad de explicación. Tomás tenía esa forma de ser. Extraordinario, incluso ahora. Nos quedamos en un silencio cómplice, observando a los bañistas de final de temporada disfrutar del embalse. Las lanchas navegando a lo lejos. Los últimos 2 años habían transformado la cabaña del Pino de un lugar de recuerdos agridulces a un tributo vivo. Un espacio donde la presencia de papá seguía siendo fuerte, pero donde también se estaban creando nuevos recuerdos. El divorcio había sido definitivo durante 18 meses. Marcos se había mudado a Barcelona para un puesto de socio en un prestigioso bufete, llevándose a Leonor y Jimena con él. La distancia física había ayudado a sanar las últimas heridas de ese capítulo de mi vida. Nuestros caminos rara vez se cruzaban ahora, y cuando lo hacían, en la boda de un amigo común la primavera pasada, el encuentro había sido civilizado, aunque frío. El tiempo había proporcionado perspectiva. Marcos no era un villano en mi historia, simplemente era un hombre criado para valorar la adquisición por encima de la conexión, el estatus por encima de la sustancia. En cierto modo, sentía lástima por él y su familia, atrapados en su interminable búsqueda de más estatus, más posesiones, más validación. Mi vida había dado un giro inesperado después del divorcio. Dirigir Construcciones Ferrer había despertado. Instintos empresariales que nunca supe que tenía. Mientras Guillermo se encargaba de los aspectos técnicos de la gestión de la construcción, descubrí un talento para las relaciones con los clientes y el desarrollo de negocios. Juntos, habíamos hecho crecer la empresa un 15%, expandiéndonos hacia prácticas de construcción sostenible que tenían una demanda creciente. El programa de becas Tomás Ferrer había florecido, apoyando ahora a 12 estudiantes anualmente. Impartía un taller mensual para los becarios en las oficinas de Construcciones Ferrer, compartiendo los fundamentos empresariales que mi padre me había enseñado. Ver a estos jóvenes desarrollar sus habilidades, sabiendo que papá lo habría aprobado, me producía una profunda satisfacción. Sofía. Una voz llamó desde el camino que bajaba de la casa principal. Diana Moreno, mi mejor amiga desde la universidad, bajaba con cuidado por la pendiente, equilibrando una bandeja de bebidas. ¿Vais a trabajar toda la tarde? Los demás están preguntando cuándo vamos a salir en la lancha. Sonreí, tomándole la bandeja, solo admirando nuestro trabajo una última vez. Es precioso, convino. Ahora ven a socializar. Llevas días martillando y cerrando. Subimos a la terraza principal donde se había reunido un pequeño grupo, Diana y su marido Pablo, mi primo Miguel que había volado desde Sevilla, Raquel Gómez y su pareja Samira, y algunos vecinos de las cabañas cercanas. Esta era la nueva normalidad de la cabaña del Pino, un lugar de amistad y comunidad, tal como papá siempre había querido. El paseo en lancha esa tarde fue perfecto. Aguas tranquilas, las colinas alrededor del embalse ardiendo con los primeros colores del otoño, una sensación de satisfacción que parecía envolver a todos.
Mientras dirigía la querida lancha restaurada de papá por los canales familiares, sentí su presencia a mi lado. Oí su voz en mi cabeza guiándome en los puntos difíciles. Cuidado con la corriente cerca de la isla del Fraile, decía. Siempre. Te empujará a la derecha si no prestas atención. Lecciones de vida disfrazadas de consejos de navegación. Así era papá. De vuelta en la cabaña esa noche, después de que todos se hubieran ido a casa o se hubieran retirado a las habitaciones de invitados, me senté sola en el porche con una copa del brandy favorito de papá. El embalse estaba plateado bajo la luna creciente, pacífico y eterno. Mi teléfono vibró con un mensaje de Raquel. Ha llegado la notificación del juzgado. Rechazado el intento de Leonor de reabrir el caso. Debería ser lo último. No me sorprendió. El último intento desesperado de Leonor por reclamar la casa del embalse, un argumento enrevesado sobre promesas verbales que supuestamente papá había hecho, había estado condenado desde el principio. Lo que sí me sorprendió fue mi propia reacción. No satisfacción ni reivindicación, sino simplemente alivio de que hubiera terminado de verdad. Dejé el teléfono y miré el agua iluminada por la luna. Durante tanto tiempo, mi vida se había definido por la resistencia, mantenerme firme contra los intentos de la familia Vidal de reclamar lo que era mío, proteger el legado de papá de su historia revisionista. Esa postura defensiva había sido necesaria, pero también agotadora. Ahora, finalmente, podía centrarme por completo en construir en lugar de defender. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades que no tenían nada que ver con viejos rencores o conflictos familiares. A la mañana siguiente, me desperté temprano y bajé con mi café al muelle. La niebla se elevaba de la superficie del embalse, la luz del sol de la mañana, tiñéndola de dorado en los bordes. Un par de somormujos se llamaban el uno al otro a través del agua, sus inquietantes graznidos resonando en las colinas circundantes. Pensé en la conversación que había tenido con Diana anoche, después de que los demás se hubieran ido a la cama. ¿Alguna vez has pensado en escribir un libro?, había preguntado, acurrucada en el otro extremo del sofá, con una copa de vino en la mano. ¿Sobre qué?, me había reído. Sobre todo esto, tu padre, el negocio, enfrentarte al clan de los Vidal. Hizo un gesto alrededor de la cabaña. Este lugar, y lo que representa. Al principio había descartado la idea. ¿A quién le importaría mi drama personal? Pero sentada en el muelle en la quietud de la madrugada, la posibilidad echó raíces. No una historia de venganza o una exposición familiar, sino una historia sobre la resiliencia, sobre encontrar la fuerza en lugares inesperados, sobre honrar los legados mientras se crean nuevos caminos. Papá siempre había sido un narrador. Quizás esta era otra forma de mantener vivo su espíritu. La oficina de construcciones Ferrer estaba cerrada los lunes, así que pasé el día sola en la cabaña, un lujo que había llegado a apreciar. Caminé por la propiedad, observando los lugares donde la influencia de papá era más fuerte. El muro de piedra que había construido con rocas del embalse, los manzanos que había plantado y que ahora estaban cargados de fruta, las desgastadas sillas de jardín que había hecho a mano. En el estudio, abrí el cajón de su viejo escritorio y saqué la carta que me había escrito, sus páginas ahora suaves por las repetidas lecturas. Las sabía casi de memoria, pero todavía encontraba consuelo en ver su caligrafía, conectando, con su voz a través de la distancia. El último párrafo seguía siendo mi piedra de toque. Pase lo que pase, Sofía, recuerda esto. Eres más fuerte de lo que crees. Tenía razón, por supuesto. La fuerza había estado ahí todo el tiempo, esperando ser puesta a prueba, esperando ser confiada. Las crueles palabras susurradas en su funeral habían sido el catalizador que me obligó a encontrar esa fuerza, a defender no solo su legado, sino mi propio valor. De alguna extraña manera, tenía una deuda de gratitud con Leonor Vidal. Su crueldad me había llevado finalmente a la libertad, de un matrimonio desigual, de la duda sobre mí misma, del patrón de complacencia en el que había caído,
sin darme cuenta. Esa tarde, empecé a tomar notas para el libro que Diana había sugerido. No necesariamente para publicarlo, sino para tener claridad, para cerrar un capítulo, para mí misma. El acto de organizar los eventos de los Kintock últimos 2 años en una narrativa les dio una forma y un significado que les había faltado en el momento. A medida que avanzaba el otoño, dividí mi tiempo entre Madrid y el embalse, cerrando la cabaña del Pino para el invierno con la ayuda de cuidadores locales, pero visitándola siempre que era posible. Construcciones Ferrer prosperó bajo el liderazgo conjunto que Guillermo y yo habíamos establecido, y el programa de becas seleccionó a su tercera promoción de estudiantes prometedores. Marcos llamó una vez, en noviembre, aparentemente por unos papeles finales, pero en realidad, sentí, para tomar la temperatura entre nosotros. ¿Te va bien en Barcelona?, pregunté, manteniéndolo neutral. Está bien, dijo. Es un ritmo diferente al de Madrid. A mamá le está costando más adaptarse. Podía imaginarlo. Leonor sin su círculo social de Madrid sería como un pez fuera del agua. Siento oír eso. Una pausa. La casa del embalse sale genial en la revista de antiguos alumnos de otoño. El artículo sobre construcción sostenible mencionaba específicamente el proyecto del cobertizo para la lancha. Así que lo había visto. La revista de antiguos alumnos del IE Business School había hecho un reportaje sobre empresas de exalumnos que lideraban el camino en técnicas de construcción ecológica. Construcciones Ferrer, con su certificación BREEAM y su programa de aprendices, había sido destacada. Quedó bien, dije simplemente. Papá habría estado orgulloso. Otra pausa, más larga esta vez. Estoy seguro de que lo estaría. Marcos se aclaró la garganta. Has hecho un buen trabajo con todo, Sofía. La empresa, la beca, es impresionante. Viniendo de Marcos, esto era lo más parecido a una disculpa que probablemente obtendría. Gracias. Después de colgar, sentí una curiosa ligereza. No era necesario ningún perdón. Había superado la necesidad de eso de él o de su familia. Sus opiniones, su aprobación o desaprobación, ya no tenían poder sobre mí. Diciembre trajo la temporada navideña y con ella una nueva tradición. Organicé la Navidad en la casa de la calle Arce para una mezcla de familiares, amigos y empleados de Construcciones Ferrer que no tenían otro lugar a donde ir. Decoramos un árbol enorme en la ventana delantera. Colgamos coronas hechas con vegetación recogida en la casa del embalse y llenamos la casa con el aroma de los tradicionales bollos de canela de mamá. En Nochebuena, después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido a casa, me encontré en el estudio de papá con Guillermo y su esposa María, mirando viejos álbumes de fotos. ¿Recuerdas esto? Guillermo se rió, señalando una foto de papá cubierto de barro en 1900, una obra. El gran incidente de la excavadora del 98. Estuvo encontrando barro en sus oídos durante semanas. Intercambiamos historias hasta altas horas de la noche, del tipo que habrían avergonzado a papá, pero que también le habrían hecho soltar esa gran carcajada que llenaba la habitación y que tanto echaba de menos. En esos momentos no sentía que se hubiera ido, solo que estaba momentáneamente fuera de la habitación. A medida que se acercaba el nuevo año, me encontraba en una encrucijada. El manuscrito en el que había estado trabajando durante el otoño estaba tomando forma en algo que realmente podría interesar a otros. Una pequeña editorial especializada en memorias había expresado interés después de ver un ensayo que había escrito para El País sobre el programa de becas. La empresa estaba estable y en crecimiento, con el hijo de Guillermo, ahora trabajando junto a nosotros, asegurando la continuidad para el futuro. El programa de becas había asegurado financiación adicional de empresas locales, expandiendo su alcance más allá de lo que había imaginado inicialmente. Y me encontré soñando con nuevas posibilidades. Quizás un máster, quizás una fundación centrada en la educación de oficios cualificados, quizás más tiempo en la casa del embalse desarrollándola como un espacio de retiro para veteranos. Va algo de lo que papá siempre había hablado. Las oportunidades parecían ilimitadas.
sin restricciones por las expectativas o demandas de otros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones basadas únicamente en lo que sentía que era correcto, lo que honraba los valores que había heredado de mis padres mientras creaba mi propio camino. En Nochevieja, volví al cementerio de la Almudena con las tradicionales 2 copas y la botella de brandy. La noche era clara y fría, las estrellas brillantes sobre el terreno cubierto de nieve. «Feliz Año Nuevo, papá», dije, sirviendo el brandy y colocando su copa en la lápida. Hemos superado otro más. Le conté las novedades del último año, los planes para el siguiente. Describí la reunión de Navidad, la finalización del cobertizo para la lancha, los nuevos becarios. Hablé como siempre lo había hecho con él, abierta y honestamente. Tenías razón, dije finalmente. En todo. Sobre la fuerza, sobre construir versus destruir, sobre reconocer la verdadera naturaleza de las personas. Ojalá estuvieras aquí para verlo todo, pero de alguna manera lo estás. Mientras caminaba de regreso a mi coche a través del silencioso cementerio, una sensación de paz me envolvió. El viaje desde ese momento devastador en el funeral de papá hasta este punto había sido doloroso pero necesario. La mujer que se había quedado helada en shock ante el cruel susurro de Leonor se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más lúcida, más genuinamente ella misma. Había resurgido de las cenizas del dolor y la traición, no con la intención de vengarme, sino centrada en la creación. Papá lo habría aprobado. Después de todo, veníamos de constructores. Crear algo duradero a partir de materias primas estaba en mi sangre, y al final, ese era el tributo más apropiado que podía darle a Tomás Ferrer.